todos, hoy quiero hablaros de un tema de vital importancia cuando comenzamos la dieta estricta sin gluten. ¿Qué alimentos tienen gluten y cuáles podemos consumir sin riesgo? Profundizaré en aquellos que aportan hidratos de carbono complejos, ya que los cereales con gluten, es decir, los que debemos evitar, pertenecen a este grupo. Y además son los alimentos de carácter saciante. Y terminaré el vídeo contándote muchas cosas sobre los cereales y pseudocereales sin gluten. Para ir directamente a cualquiera de estos temas, haz clic en los enlaces directos que te dejo en la descripción del vídeo. Este es el primero de 3 vídeos que quiero publicar. En los próximos te hablaré sobre semillas y legumbres, sobre frutos y raíces, con contenidos importantes de hidratos de carbono, ricos y versátiles. Así que te animo a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ninguno de estos vídeos. Tal como te anunciaba, comenzaré hablando de los alimentos con y sin gluten. Pero me refiero a alimentos naturales no manipulados, es decir, tal cual los encontramos en la naturaleza. En esta imagen vemos una pirámide nutricional como la que nos enseñaban en el colegio. En la base tenemos las frutas y verduras, ricas en vitaminas y fibra. A continuación tenemos los alimentos ricos en hidratos de carbono complejos, cereales y sus derivados. Seguimos con los alimentos ricos en proteínas, divididos de la forma clásica, los lácteos en un grupo y encima el resto. Y arriba de todo tenemos los alimentos ricos en grasas. Bueno, pues os voy a dar una alegría, porque de todos esos alimentos, los únicos que tienen gluten en su estado natural se encuentran en este grupo de aquí, el de los alimentos ricos en hidratos de carbono. Vamos a ver este grupo más de cerca. Los únicos alimentos naturales que encontramos representados son el arroz y las patatas. El resto son alimentos procesados hechos a base de harina de trigo. Normal que cuando nos indican que debemos llevar una dieta estricta sin gluten de por vida, no sepamos ni qué comer. Y es que nos dicen que la dieta se debe basar prácticamente en el trigo y sus derivados. Pero bueno, que no cunda el pánico, que la realidad es algo diferente. Bueno, pero ¿por qué son importantes los hidratos de carbono? ¿Qué función cumplen en el organismo? Los hidratos de carbono complejos, y ahora explicaré un poco más sobre esto, tienen un carácter saciante, especialmente los procedentes de cereales integrales. Nos mantienen llenos durante horas. Pero es que además tienen una función energética en nuestro organismo. Proveen de energía a nuestros órganos y a nuestros músculos. Sin entrar en discutir ningún tipo de dieta de todas las que hay a día de hoy, mencionaré un hecho irrefutable. El cerebro y los músculos obtienen la mayor parte de su energía de la glucosa, un hidrato de carbono o glúcido simple, independientemente de si esta procede de la digestión de los almidones o si se sintetiza en el hígado. Pero no todos los hidratos de carbono son iguales. Los conocidos comúnmente como azúcares o hidratos de carbono simples necesitan una digestión corta, o ni siquiera eso, son asimilados directamente por el organismo, como es el caso de la glucosa y la fructosa. Después tenemos los hidratos de carbono complejos. La celulosa, presente en la pared celular de las plantas, no se digiere y es lo que conocemos como fibra alimentaria. Pero además tenemos los almidones. Estos son los que conocemos como hidratos de carbono complejos o hidratos de digestión lenta. Te cuento más sobre este tema en mi vídeo sobre el almidón resistente. Te lo enlazo aquí arriba por si te interesa. Y es que el almidón es la reserva energética de las plantas. Las plantas también se guardan su comida para el recreo. El almidón se encuentra principalmente en granos, legumbres, algunas frutas, raíces y tubérculos. Es decir, existen muchos alimentos con los que cubrir nuestras necesidades diarias de hidratos de carbono, que además son mucho más saludables que los procesados a partir de harina de trigo, y que son los que realmente deberían ocupar la base de esa pirámide y no las galletas, que en realidad deberían consumirse ocasionalmente. Tal como ya os he comentado, los únicos alimentos en su estado natural que no podemos consumir pertenecen al grupo de los cereales. En estas 3 columnas os he clasificado los cereales destinados comúnmente al consumo humano. En la columna de la izquierda, en rojo, he colocado los cereales que contienen gluten. El trigo y sus variedades, espelta, camot, triticale, que no es otra cosa que un cruzamiento entre trigo y centeno, el centeno propiamente y la cebada. A la derecha he colocado los cereales sin gluten. No los nombro ahora porque los detallaré a continuación. Y en el centro, en esa zona gris, he puesto la avena. Oye, ¿por qué no la pongo en el grupo de los cereales con gluten? Si de hecho, el término sin TAC, sin trigo, sin cebada, sin centeno y sin avena, es equivalente al término sin gluten. Pues porque la avena en realidad no contiene gluten. Pero ojo, ya que contiene avenina, una proteína similar al gluten que produce reacción en algunas personas celíacas con sensibilidad al gluten no celíaca. Pero no en todas, por eso no lo pongo en la columna de cereales prohibidos, lo pongo en esa zona gris. Pero voy a hablar un poco más en detalle de los cereales sin gluten, que son los que nos interesan. Comenzaré hablando del maíz. El maíz es una planta gramínea originaria de México que se introdujo en Europa en el siglo XVII. Como curiosidad te contaré que lo que conocemos como mazorca es en realidad la flor femenina y que cada grano es un fruto independiente.
Existen muchas variedades de maíz, con granos blancos, amarillos, rojos, morados o incluso negros. Y por el mismo motivo existe harina de maíz de diversos colores. Te cuento mucho más sobre las harinas del maíz en este vídeo de aquí arriba. El grano de maíz es tierno mientras está fresco, pero se vuelve muy duro después de seco. Tiene una piel muy dura que no se ablanda ni después de cocer el grano varias horas. Es por ello que la forma tradicional de prepararlo es nixtamalizarlo, cocerlo en agua con cal para que la piel se separe y el grano se vuelva más digestivo. A continuación te voy a hablar del arroz, otro de los cereales de mayor importancia para el consumo humano. Como curiosidad te contaré en este caso que se cultiva sumergido no porque la planta lo requiera, sino para combatir las malas hierbas y las plagas, ya que el arroz, a diferencia de muchas malas hierbas y algunos insectos, puede vivir en un medio encharcado perfectamente. Existen más de 1000 variedades de arroz, pero se agrupan en dos familias. La familia japónica, con granos cortos y redondeados que absorben mucho caldo y que quedan más pegajosos al cocer, como el arroz bomba, por ejemplo. Y la familia índica, con granos de forma fina y alargada que queda suelto y al cocerse, como por ejemplo el arroz basmati. El grano tiene un sabor neutro, por lo que es ideal tanto para platos dulces como salados. Y si se cocina desprovisto de la cáscara, resulta muy digestivo. Pero el hecho de descascararlo lo desprovee también de gran parte de sus nutrientes, como veremos después. Muchos conocemos solo el arroz blanco y el integral, pero lo cierto es que existe arroz de muchos colores, rojo, negro. Y existe un tipo de arroz, el arroz glutinoso, que queda muy pegajoso al cocerse. El arroz para sushi, por ejemplo, es un tipo de arroz glutinoso. Pero ojo, que no cunda el pánico, que el nombre no hace referencia a su contenido en gluten, sino a su carácter pegajoso, igual que el término, por ejemplo, aglutinar. La avena, como ya te anticipaba, no tiene gluten, pero contiene avenina, una proteína similar al gluten que produce reacción en algunas personas que padecen enfermedades por sensibilidad al gluten. Por ello, se recomienda suprimirla de la dieta en el primer año tras el diagnóstico. Pero lo cierto es que si se tolera bien, es un cereal versátil y con un valor nutricional muy alto. Eso sí, busca siempre marcas certificadas sin gluten. El grano de avena es blando y de sabor neutro, ligeramente dulzón. Lo que conocemos como copos de avena no es otra cosa que el grano aplastado, y es tan digestivo que se puede consumir, incluso crudo, en forma de gachas para el desayuno. A continuación te hablaré del mijo. La palabra mijo, en realidad, hace referencia a un grupo diverso de plantas, en el que se suelen englobar también el sorgo y el tef, de los que te hablaré a continuación. Comenzó a cultivarse en algunas regiones de Asia y de África, donde a día de hoy sigue suponiendo una fuente importante de alimento. El grano de mijo es pequeño, amarillo o ligeramente verduzco si es integral y dorado cuando está descascarado. Está cubierto de saponinas, un antinutriente con un sabor, como su nombre deja intuir, a jabón. Si bien no son tóxicas, su sabor es desagradable. Y además interfieren en la absorción de algunos nutrientes, por lo que es imprescindible enjuagar varias veces el grano antes de cocinarlo. El sorgo está, como acabamos de ver, emparentado con el mijo. Es originario de Etiopía, aunque actualmente se cultiva en todo el mundo. Y aunque a muchos os puede resultar desconocido, se trata del quinto cereal en cuanto a superficie de cultivo a nivel mundial. El grano es el doble de grande que un grano de mijo, y recuerda al maíz en su sabor ligeramente dulzón. Requiere de una cocción larga, no solo debido a su tamaño, sino también a la piel dura que lo recubre. Aun remojándolo, necesita como mínimo 1 hora de cocción para no resultar indigesto. El tef es originario de Etiopía y Eritrea, donde se considera un alimento básico. En Etiopía, por ejemplo, se emplea para preparar el pan injera, una especie de crepe grande y alveolado. El grano de tef es diminuto, tanto que en algunos idiomas se le llama mijo enano. Y si hago caso a la Wikipedia, os diré que 1000 granos de tef juntos pesan menos de 1 gramo. El grano de tef es marrón y diminuto, con un sabor ligero a nuez. En forma de grano, se emplea para preparar gachas para el desayuno o cocido mezclado con legumbres. Y llegamos a los pseudocereales, sin gluten todos ellos. Se considera pseudocereales a los granos de algunas plantas que, sin estar emparentadas con las gramíneas, tienen granos de características similares. Comenzaré con un pseudocereal que produce bastante confusión, el trigo sarraceno. Procede del norte de Asia y a día de hoy se consume ampliamente en Rusia, Europa del Este y Norteamérica. Pese al nombre, el trigo sarraceno no tiene nada que ver con el trigo. Se trata de una planta de la familia de las poligonáceas. En esta foto te muestro el grano de ambos y como ves no se parecen en nada. El grano tiene forma de tetraedro, con una envolvente color verde claro con un sabor neutro o ligeramente dulzón. El grano en sí, descascarado, es blanco. Existe trigo sarraceno marrón oscuro. Se trata de trigo sarraceno tostado, con un sabor mucho más intenso. En esta imagen te muestro ambos, y en esta otra, la harina procedente de ellos. Algunos me preguntáis siempre por qué la harina que yo empleo es blanca, mientras que la vuestra es oscura. Bueno, pues aquí tenéis la respuesta. Y existe también lo que se conoce como trigo sarraceno tártaro. Son estas semillas que os muestro aquí, que normalmente no se ingieren, sino que se emplea únicamente para preparar té.
Si quieres saber más sobre el trigo sarraceno, haz clic en este enlace que te dejo aquí arriba. Y llegamos a la quinoa, un pseudocereal emparentado con el amaranto, que te explicaré a continuación. Es originaria del altiplano de los Andes, donde se cultiva principalmente. La semilla de quinoa se ha hecho muy popular en los últimos años, sobre todo por sus beneficios en las dietas exentas de productos animales, ya que la quinoa aporta todos los aminoácidos esenciales. El grano es pequeño y redondeado, y al igual que el mijo, está cubierto de saponinas, por lo que es necesario lavarla muy bien antes de consumirla. La más conocida, al menos en Europa, es la quinoa blanca, pero existe quinoa de otros colores. Por último, tenemos el amaranto, también llamado kiwicha, moco de pavo, cola de zorro. Es una planta originaria de América Central, donde se cultiva actualmente para aprovechar tanto sus hojas como sus semillas. Las semillas en sí son diminutas. Aquí te muestro una comparación con las semillas de quinoa, y si las semillas de quinoa son pequeñas de por sí, imagínate el tamaño de las de amaranto. Al cocerlas, forman un gel viscoso que puede ser muy interesante en algunas preparaciones. Por ejemplo, si queremos preparar unas hamburguesas vegetales. ¿Cuáles son sus valores nutricionales y sus beneficios para la salud? En la siguiente tabla te muestro los valores nutricionales del cereal seco. En el momento que lo cocemos, estas cantidades disminuyen, ya que el grano cocido contiene una parte importante de agua. Puedes interpretar las cantidades como gramos por cada 100 gramos de cereal seco o directamente como tanto por ciento. Los valores nutricionales varían obviamente de cereal a cereal, pero todos tienen aproximadamente entre un 60 y un 75% de hidratos de carbono. En su gran medida, almidón. Es decir, cuando preparamos un pan sin gluten y añadimos almidón para hacerlo más esponjoso, no estamos añadiendo nada extraño o químico, es simplemente una parte del cereal. Por otra parte, que un pan sin gluten no lleve almidones añadidos no quiere decir que no los tenga. Un pan preparado con un 100% de harinas de cereales o pseudocereales sin gluten tiene, como estamos viendo, como mínimo un 60% de almidón. Los cereales y pseudocereales sin gluten contienen además entre un 8 y un 16% de proteína. La quinoa y el amaranto son especialmente ricos en proteínas, siendo además los únicos con cantidades remarcables de todos los aminoácidos esenciales. Los cereales y pseudocereales sin gluten contienen además entre un 4 y un 8% de grasa y entre un 4 y un 10% de fibra, soluble e insoluble. En esta otra tabla te cuento las vitaminas y minerales que se encuentran en una cantidad remarcable en cada tipo de cereal. Tienen otros, por supuesto, pero en cantidades menores. No voy a enumerar cada uno, pero sí que estarás viendo que en general contienen buenas cantidades de vitamina B1, importante entre otras cosas para el metabolismo de los hidratos de carbono y la obtención de energía a partir de ellos, o para el crecimiento y desarrollo normal del cuerpo humano. También tienen buenas cantidades de minerales como el fósforo, importante por ejemplo en la formación de huesos y dientes, de hierro, responsable de la formación de la hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos que transporta el oxígeno a los órganos y músculos. Tienen cantidades importantes también de magnesio, importante para regular la función de los músculos y el sistema nervioso, y de manganeso, importante, entre otras muchas cosas, para tener un sistema inmunitario sano. La asimilación de estos nutrientes depende, eso sí, en gran parte de la forma de consumirlos y de los alimentos que los acompañen. Advertencia, yo no soy médico ni nutricionista, te cuento esto con mero carácter informativo. Si te interesan estos temas, siempre puedes ampliar información en medios médicos, pero que sean fiables. Y llegamos a la parte que más me gusta, los usos en la cocina. Es posible obtener harina de todos estos cereales y pseudocereales, pero solo de algunos de forma casera. Y veamos ahora qué usos tiene el grano entero. Tanto la avena como el trigo sarraceno son dos cereales muy blandos que se pueden consumir incluso crudos en forma de gachas para el desayuno. Os enlazo un par de recetas en la descripción del vídeo. Todos los cereales mencionados se pueden tomar cocidos, ya sea secos, en platos caldosos o como guarnición. Ahora os contaré cómo prepararlos. El maíz en concreto es muy duro y con una piel muy dura, con lo que incluso tras una cocción larga puede resultar indigesto, con lo que es infrecuente cocerlo. Así que la forma más común de consumirlo es tal como os indico a la derecha, reventado en forma de palomitas o nixtamalizado, para preparar tortillas, sopas. Aquí a la derecha os menciono también otros usos que se suelen dar a los cereales en grano. Se pueden inflar, ya os diré cómo y os enlazaré el vídeo aquí arriba. Se pueden consumir germinados, tostados, emplearlos para empanar. Si los consumimos cocidos, como es la forma más común, debemos calcular unos 100 gramos de cereal seco por persona, en caso de que lo vayamos a preparar como plato principal sin caldo, como sería el caso del arroz en una paella. Calcularemos 50 gramos si lo vamos a preparar caldoso, o si lo tomaremos como acompañamiento. Estos son, por supuesto, cantidades aproximadas, puedes adaptarlas a lo que comáis en casa. Para cocerlos al dente y sin que sobre caldo al final de la cocción, lo haremos de forma muy similar en todos los casos. Así que lo resumiré de nuevo en forma de tabla, que creo que se entiende mejor.
Lo primero que se hace es enjuagarlos. En unos casos no es imprescindible, pero sí muy recomendable. En el caso del mijo y la quinoa es sin embargo imprescindible, para eliminar las saponinas que lo recubren. En el caso del sorgo necesitamos remojarlo al menos 6 horas para reducir el tiempo de cocción. A continuación, si vamos a prepararlos sueltos, como podría ser un arroz suelto con verduras o su equivalente con trigo sarraceno, salteamos el grano para sellarlo y evitar que reviente al añadir el caldo. En el caso del mijo, se trata de secarlo a fuego bajo para que adquiera un sabor algo más tostado, aunque se puede obviar ese paso. Después, cocemos con 2 o 3 tazas de líquido por taza de cereal seco, normalmente a fuego medio, a excepción del amaranto que se cuece a fuego bajo. Y casi todos, 20 minutos, exceptuando la quinoa, que está lista en 15 minutos, y el sorgo, que necesita al menos 1 hora, y mejor aún si es un poco más. Y por último, dependiendo del tipo de preparación, los enjuagaremos con agua fría para cortar la cocción o los dejaremos reposar para que terminen de absorber el caldo. Y con esto termino por hoy. Espero sobre todo haberte transmitido la idea de que existen muchas alternativas a los cereales con gluten, sencillas y riquísimas, y que nuestra alimentación no tiene por qué estar en lo más mínimo limitada. Y nada más, me despido ya por hoy. Un saludo a todos.